Buenas tardes. Comparezco en estos momentos para dar las últimas novedades con respecto a la evolución del coronavirus en Canarias. Y me gustaría empezar diciendo que el 31 de enero tuvimos el primer caso de coronavirus en nuestro país. Fue en una pequeña isla de Canarias, en este caso en la isla de La Gomera, y después del protocolo activado lo pudimos superar. Pasó menos de un mes y el 24 de febrero, y en otra isla de Canarias, en este caso en la isla de Tenerife, tuvimos un segundo episodio con un segundo coronavirus, en este caso en un hotel del sur de la isla de Tenerife, con 1000 personas entre huéspedes y personal del hotel, y después de medidas restrictivas que hicimos que hicieran que todas las personas hospedadas regresaran a sus habitaciones, fueran medidas, testadas, y se activaran medidas determinadas. Hoy el hotel actúa con absoluta normalidad, está abierto, recibe huéspedes, y de esas 1000 personas, 6 fueron las que finalmente dieron positivo, muchas de ellas ya también dadas de alta. Es decir, también en este segundo caso, Canarias superó ese episodio. Desde entonces a hoy apenas han pasado algo más de 15 días, 17 días, y si bien estamos ante una situación en la que la Organización Mundial de la Salud habla de pandemia, si bien estamos ante una situación donde se han ido aumentando los datos y los positivos también en nuestro país, en distintas comunidades, y también hemos activado medidas en Canarias, tengo que concluir diciendo que también, en este caso, Canarias lo va a superar. Cierto que con el paso de los días y tras activar mecanismos de protocolo y contención, en el día de ayer tomamos decisión, una vez terminado el Comité Ejecutivo Sanitario por parte del Consejo de Gobierno, con la voluntad de contener la propagación del virus y fundamentalmente hacer que el pico comience su tendencia descendente. Es decir, esto va a ocurrir. Llegará un momento en que empezará a descender los casos e iremos poco a poco caminando hacia la normalidad. Por eso ayer tuvimos que tomar decisiones como no visitar personas que estén en residencias de carácter sociosanitario, porque son personas vulnerables, restringir las visitas en los hospitales, porque hay personas también vulnerables, pacientes y profesionales, sobre los que quiero también mostrar mi admiración por el excelente trabajo que están realizando en todos los centros de salud y hospitales de Canarias. Suspendimos también las actividades en los centros de mayores, porque son personas vulnerables. También decidimos la no rotación del personal sanitario, vigilancia a quienes han regresado a Canarias de lugares que son zonas de crisis con respecto al coronavirus. Se suspendieron los viajes de escolares fuera de Canarias durante 2 meses y también suspendimos ayer en ese Consejo de Gobierno los eventos que aglutinaran en espacios abiertos o cerrados a 1000 personas o más, añadiendo además que otras administraciones en sus competencias, como cabildos y ayuntamientos, podían también tomar decisiones semejantes siempre que fueran más restrictivas, es decir, que podían, como lo han hecho hoy también, suspender actos con menos personas, con la voluntad, como digo, de contener la propagación del coronavirus. En el día de hoy hemos tomado una decisión más, que es suspender las clases en Canarias, en todos los niveles. Esa medida se toma en el día de hoy porque ayer, en el Consejo de Gobierno y tras ese Consejo Sanitario, no fue preciso tomarla, ya que se había dado solo un caso positivo y ese colegio había dejado de dar clase inmediatamente. Pero en la mañana de hoy se han producido 3 casos positivos del personal de la comunidad educativa, en este caso docentes, y ante ello, aunque solo se ha producido en una isla, la decisión ha sido suspender las clases en todas las islas y a partir de mañana. Mañana los centros estarán cerrados, acudirán a ellos exclusivamente el personal directivo y el personal de administración y durante el día de mañana se arbitrarán, se dictarán las instrucciones precisas para el resto del personal docente y no docente de esos centros para aplicarse a partir del lunes próximo. También añadir que hemos aprobado medidas para impulsar el teletrabajo siempre que las condiciones y las exigencias
sanitarias así lo exijan justamente, a la vez que se ha firmado una resolución para los trabajadores de la Administración pública. Estas son las medidas que hemos tomado cuando en estos momentos, y tras la información que me trasladan desde la Consejería de Sanidad, los datos es que tenemos 46 positivos en nuestras islas y 5 altas. Es decir, una cantidad que es la que en estos momentos trabaja sobre ella los profesionales de la sanidad. Y estas son las medidas tomadas hasta este momento. Tomaremos cualquiera otra que sea precisa para atajar esta situación y comenzar, como digo, que el pico sea de tendencia descendente, es decir, que vayamos, como dije anteriormente, a la normalidad. Para eso apelamos también a la responsabilidad individual. Y habrá también otras medidas, porque somos conscientes, estamos ante una situación globalizada que afecta al mundo, a la vieja Europa, de manera importante, que junto a ello también tendremos que activar medidas de carácter económico, porque lo que queremos es que esto afecte lo menos posible a la economía. Lo que pretendemos es que se preserven el máximo los puestos de trabajo. Por ello, hemos tenido reuniones con la Confederación de Empresarios, la COE, lo hemos tenido con los agentes sociales, lo tendremos también con los sindicatos, la hemos tenido con los patronales hoteleros, hemos también tenido permanente conversación con los portavoces parlamentarios, a los que ya también se ha citado para el próximo lunes en reunión con el presidente, y haremos todas las reuniones que sean precisas para presentar en los próximos días un paquete de medidas. Una de ellas va a ser el aplazamiento del IGIC para las empresas afectadas que propondrá el Gobierno de Canarias, del mismo modo que haremos propuestas al Gobierno de España. Este sábado, como saben ustedes, he sido convocado como presidente autonómico a una conferencia que será telemática con el presidente del Gobierno, y ya lo he dicho y vuelvo a decirlo hoy, trasladaré como condición primera para Canarias que para poder responder también económicamente a esta situación se nos permita el uso del superávit como región cumplidora para que esos fondos se destinen a los servicios básicos esenciales. Daremos cuenta de esa reunión al acabar este sábado la conferencia con el presidente del Gobierno. Por tanto, estamos ante medidas de carácter sanitario y también medidas paliativas de carácter económico. Pero quiero terminar mi intervención diciendo que lo más importante es la actitud individual, nuestra acción como sociedad, responder a las indicaciones y a las órdenes que desde las administraciones se dictan a nuestros convecinos, ciudadanos de Canarias, que confiemos en que esta situación, como digo, va a ser superada, que hemos superado situaciones también tremendamente complicadas en el pasado e incluso en el inmediato pasado, que tenemos una magnífica sanidad, una sanidad que responde con grandes profesionales y que lo que tenemos que hacer es que quede para los casos exclusivamente imprescindibles sus actuaciones para los casos más graves, y tenemos que preservar el que tengamos en esos momentos una sanidad que sea suficiente para atender estos casos. Y termino diciendo que cada día que pasa estamos más cerca de superar esta situación. Es una cuestión, como digo, de todas y de todos, y que todos lo hagamos de manera coordinada cuanto antes. Y sí, hay que reconocer que es un momento de sacrificio, pero este es un sacrificio transitorio. Repito, lo superaremos y lo haremos en conjunto, porque esta sociedad sabe de superar momentos difíciles. Bueno, esas medidas van a ser concretadas dentro de 48 horas. Ya Canarias ha tomado medidas y ayer mismo en el Consejo de Gobierno aplicamos y fue aprobado un crédito extraordinario de más de 200.000 euros porque hay gastos importantes que se están realizando de manera emergente por la sanidad pública para atender los casos de coronavirus, para realizar los test. Quiero recordar que la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, anunció en el pleno de esta misma semana que hemos hecho en Canarias más de 1.000 test, de los que se han concluido, y esos datos no están actualizados. Habría que sumar los que se han dado desde el miércoles, jueves, en estos 2 días, ¿no? Y estamos hablando de más de 1.000 test que han sido costeados por la sanidad canaria. Y, por tanto, las partidas no te las puedo concretar porque tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno, y yo espero que el próximo sábado, que estaremos todos los presidentes autonómicos, eso quede claramente establecido con las distintas comunidades.
Buenas tardes, presidente. Comenta que va a hacer el presidente de España la necesidad de contar con ese superávit que tiene Canarias hoy en día y que el destino de ese superávit serían los servicios básicos esenciales. Entiendo que por la circunstancia en la que estamos se está refiriendo a la sanidad, a la compra de equipos como respiradores, por ejemplo, que pueden hacer falta para estas patologías, ¿no?, que se derivan del coronavirus. También por otro, quería comentarle si el presidente de España tiene la capacidad directamente de liberar el superávit o tiene que contar con luz verde de Bruselas. Y lo último que le quería plantear, dice que se va a establecer también una vigilancia con las llegadas de zonas de riesgo. No sé si entiende Madrid como zona de riesgo y la llegada masiva que se está produciendo de estudiantes por el cierre del sistema educativo allí en Madrid. ¿De qué manera se va a establecer esta vigilancia? Con respecto al superávit, he hablado esta semana también con la ministra de Hacienda y de manera más concreta, hoy también lo he hecho con representantes del Gobierno de España. La sanidad española y la canaria se va a enfrentar a importantes gastos. Los sectores económicos también van a tener pérdidas. Preocupa muchísimo la pérdida de trabajo y ante ello tenemos que poner raciocinio y coherencia. Y lo que estamos trasladando es que sí, que el superávit tendrá que ser aprobado también siguiendo las condiciones que marca la Unión Europea, pero es que Europa está en estos momentos siendo azotada por el coronavirus. Esto no es un caso excepcional ni de un municipio, ni de una isla, ni de un país. Está afectando a la globalización mundial y ha llegado al viejo continente, a Europa, y por tanto Europa tiene que flexibilizar sus propias reglas. Y no tiene lógica que Canarias, que cumple con respecto a la estabilidad presupuestaria, a su cumplimiento de las reglas de gasto y que termina los ejercicios con superávit, no pueda destinar esos fondos en estos momentos a que tengamos más profesionales para la sanidad, mejores medios, más recursos, más camas, más espacios para poder responder a una situación sanitaria que debe, y tenemos una gran sanidad pública, establecer los mecanismos suficientes para poder responder a ella. Porque sí, cada día que pasa estamos más cerca del final. Y los expertos hablan de meses. Si lo hacemos bien, serán menos. Y es a lo que estoy apelando. Si cumplimos con las indicaciones, sea un ejercicio solidario y cívico. Si las canarias y canarios que lo hacemos, damos ejemplo en actuar de manera responsable, siguiendo las indicaciones del momento difícil que estamos viviendo, inédito en nuestras vidas, saldremos más pronto de esto que tarde. Y para eso necesitamos también los recursos del Gobierno de España y la flexibilización de la Unión Europea. Y luego también me preguntaba sobre las zonas de riesgo. Las zonas de riesgo es una denominación que se establece desde el ámbito sanitario y son aquellas que tienen un número determinado de casos positivos. Y Madrid es uno de los lugares así catalogados y, por tanto, todas las personas que han llegado deben de seguir una vigilancia que hagan que acudan si tienen síntomas y que sean responsables. Y tenemos que apelar, si nosotros estamos aprobando medidas para que no se produzcan eventos con 1000 personas y si es en espacios cerrados, esos espacios tienen que albergar el triple de la capacidad que el acto que se ha organizado provoca, estamos apelando a la responsabilidad individual. Y si lo cumplimos, repito, antes saldremos de la situación. Sí, hay un conjunto de medidas que se nos han propuesto, de las que estamos tomando nota. Estamos hablando de expedientes reguladores temporales de empleo, que es una fórmula para evitar la pérdida de trabajo. Estamos hablando también de reducción horaria, para que también se preserven los puestos de trabajo con inyección económica desde lo público. Estamos hablando de solicitar a través de modificación legislativa el que tengamos más plazo para la reserva de inversiones de Canarias y que se puedan hacer las inversiones con más tiempo. Estamos hablando de propuestas que se realizan para que, por ejemplo, aquellos espacios hoteleros que ahora pudieran hacer obras o reformas las puedan hacer cuanto antes, porque ahora es probable que tengan, y así es, una baja ocupación y, por tanto, que no tengan que hacer esas obras cuando se recupere el sector turístico, que será también pronto. Estamos hablando de medidas que se implementan para recuperar esos mercados cuanto antes y que el verano sea distinto de lo que está haciendo este marzo o lo que previsiblemente será abril, y todas estas medidas, todas estas actuaciones irán en paquetes que nosotros analizaremos en los próximos días y anunciaremos también en nuestro Consejo de Gobierno próximo, a la vez que presentaré un paquete de medidas también al presidente del Gobierno de España este sábado con las singularidades y las características de nuestra tierra, porque indudablemente nosotros dependemos del sector turístico, es uno de los sectores que está siendo más
vulnerables a esta situación económica. Estamos hablando de personas que vienen del exterior, que producen divisas en Canarias, muchos millones de personas, pero indudablemente ante una situación sanitaria en la que prevalece que haya el menor movimiento posible, eso tiene una afección económica que tiene que ser corregida. Y ahí apelaremos también a la responsabilidad de todos, de todas las administraciones. Y estoy convencido que sacaremos de aquí también buenas medidas y quiero reconocer también la sintonía y la comprensión que están teniendo con la situación los profesionales, los trabajadores, los sindicatos, la sociedad en su conjunto. He puesto el ejemplo del Hotel H10, una situación dramática, difícil, complicada. Lo que pusieron fue calma, mesura, sentido común, coherencia en sus actuaciones. Y lo mejor es que pudimos ver cómo esos turistas salían aplaudiendo sin ser contagiados de un espacio reducido donde había 1000 personas, un espacio acotado, ¿no? Y ese creo que es el ejemplo de lo que va a terminar ocurriendo. Sé que hoy hay mucha preocupación y no puedo esconder que esa preocupación existe, pero también les tengo que trasladar con contundencia que estaremos cada día menos preocupados si vamos respondiendo a las medidas que se tomen. Y el Gobierno de Canarias no va a vacilar en tomar cualquier medida que entienda sea absolutamente imprescindible de tomar. En estos momentos tenemos que prevenir la salud, hacer que el pico empiece a descender y a partir de ahí recuperaremos la normalidad. ¿Qué le diría usted a la población para que no caiga en pánico? Porque parece ser que se han volcado en los supermercados y hay muchas estanterías vacías. Bueno, hemos tenido un ejemplo que quizás puede servir. Todo esto se origina en China y vimos una serie de actuaciones. En estos momentos los contagios son cada vez menos y empieza a recuperarse. Y los efectos hacen que estemos en la curva ya prácticamente descendente, llegando al final de un proceso que empezó en el mes de diciembre. Los expertos lo dicen con claridad. Hacen una simulación, que es una esfera, que dice el coronavirus irá aumentando. Si no se toma medidas, seguiremos creciendo. Tardaremos más en empezar a bajar, pero bajaremos. Lo que queremos nosotros es que la esfera sea del menor crecimiento posible. Y Canarias en estos momentos, ya lo he dicho, 46 casos de 2 millones de personas que reciben al año más de 15 millones de turistas. Y teniendo en cuenta que sí, que pueden aparecer más positivos en el día de hoy o mañana, estamos tomando todas las medidas para que se contengan ese número de positivos y empezar realmente que sea descendente esa actuación. Y por tanto vamos a salir, seguro. Es cuestión de tiempo, cuanto antes tenemos que salir. Y la comunidad internacional sanitaria también trabaja para una vacuna cuanto antes y que esto sea un recuerdo dentro de un tiempo que lo que deseamos que sea el menor posible. Justamente lo que acabo de responderle, de esta vamos a salir. No hay razones para que la gente vaya de manera desbordada a los supermercados. No las hay abastecimiento asegurado. Hay medidas correctoras que están tomando las administraciones. Hay situaciones difíciles que ha vivido esta sociedad con virus en el pasado. Quizás esta es la más desconocida, la inédita en cuanto a su expansión en el viejo continente. Pero repito, no hay razones para esa situación de pánico. Hay que responder con responsabilidad. Y sí, lo dije en mi intervención, apelo a la responsabilidad individual. Si afirmamos que no podemos ir a los actos, debemos cumplir con esa indicación, que no es una recomendación, sino que es una orden, una prohibición. Agradezco las medidas que están tomando el resto de las administraciones porque están en sintonía. Y por tanto la responsabilidad es individual. Cuanto más personas actúen responsablemente, más pronto saldremos.